Las efemérides suelen llevar mucho peso sobre sí, sobre todo algunas que significan tanto como los sucesos del 11M, que hace 20 años se cobraron la vida de casi 200 personas, pero también de los ecos de esos sucesos que también se cobraron vidas, porque hay que hablar de Ángel Berrueta en un día como hoy, y de cómo fue asesinado 2 días después de los atentados del 11 de marzo a tiros por un policía nacional, debido a las constantes mentiras, bulos y una orquesta propagandística perversa, liderada por el Partido Popular y esa derecha mediática que lamentablemente sigue operando hasta hoy con una absoluta impunidad. Hay que hablar también de Conchi Sanchís, una mujer de 58 años que murió de un ataque al corazón tras una carga policial en una manifestación convocada en Hernani el 14 de marzo, precisamente en protesta contra el asesinato de Berrueta. Estas dos víctimas de las que se habla mucho menos, pero que también lo fueron y ejemplifican bien lo que fue el proceso del 11M y no solo el atentado en concreto, que por supuesto hay que rechazar, condenar y recordar eternamente. Lo que ocurrió el 11M de 2004 no fue solo un acto condenable, sino que fue también un punto de inicio, o podemos decir un punto de inflexión, que dotaría de una cierta identidad el actuar de las derechas de este país. La responsabilidad voluntaria con la que actuó el gobierno de José María Aznar merece ser recordado como lo que es, una utilización táctica del dolor de las familias de este país que supo ser mejor que su gobierno y alzarse contra la mentira. Pero la irresponsabilidad no es exclusiva del que era presidente del gobierno. Podemos hablar de Ángel Aceves, el ministro del Interior, difundiendo la tesis falsa de que los atentados habían sido ocasionados por ETA, pero aún así nos quedamos cortos, y es aquí donde toca poner el acento, porque ayer el presidente Pedro Sánchez señalaba el 11M como esa suerte de génesis del tipo de derechas que vemos hoy, incapaces de congeniar con la verdad porque son antagónicos a ella, incapaces incluso de entender la democracia y por tanto respetar la decisión soberana del país que dicen representar. Pero vaya, también hay que decir que se queda muy corto el presidente si con el poder que tiene vuelve a hacer lo que lleva haciendo muchos años, denunciar con la boca para afuera y garantizar la impunidad con el poder que ostenta. Porque si realmente quisiéramos detener a las derechas en su intento por destrozar la memoria y revictimizar constantemente a los deudos de las víctimas, lo mínimo que habría que hacer es adecentar el ecosistema mediático de derechas. Es decir, denunciar al mundo, a Pedro J. Ramírez, a Federico Jiménez Los Santos, a la cadena COPE y a todos los que se sumaron a este coro de mentiras que no han dejado de narrar hasta hoy, por cierto. Señor Pedro Sánchez, su indignación tiene las patas muy cortas y como presidente le corresponde dar la talla. Tal vez dejar de pactar con ese partido que usted dice que es tan terrible, el Partido Popular, sería una mejor señal de responsabilidad en memoria de lo que ocurrió hace 20 años. No entender que con ellos ha de repartirse algo tan importante como la televisión pública, es decir, de todos y de todas. O dejar de tender la mano para pactar el Consejo General del Poder Judicial con una fuerza política que debe mucho más que perdón a la gente de este país. Pero hay algo más, muy importante y de lo que casi nadie va a hablar hoy porque no conviene. Porque conviene solo hablar de las teorías de la conspiración perversas por un lado y de las mentiras de las derechas por otro. Pero algo falta, algo clave falta. A 20 años del 11M, toca recordar también que la política exterior de un país tiene consecuencias. Que no oír a la gente, sobre todo a la gente pacifista, que es mayoritaria en esta España, que es mejor de lo que algunos nos quieren hacer creer, tiene costes. Y que embarcarse en guerras, que no solo no cuentan con respaldo popular, sino que no cuentan con 2 dedos mínimos de frente, con humanidad como bandera, ni con soberanía estatal, termina pesando siempre en las espaldas de la gente, no de quienes toman esas decisiones. Las lágrimas las ponemos siempre el pueblo, la sangre, los cuerpos, las despedidas también. Los muertos son los nuestros, aunque las guerras son suyas. Ellos deciden por los rifles y los tanques y nos condenan a que seamos nosotros quienes lloremos a nuestros muertos. Por eso, frente a sus guerras, a sus armas, a su política exterior sumisa a los Estados Unidos en lugar de soberana para proteger a nuestra gente, necesitamos una alternativa que no se construye sobre la amnesia colectiva de los cuerpos y sobre el olvido de las decisiones de quienes también tienen las manos manchadas de sangre y las bocas llenas de mentiras. La alternativa es la paz, porque sabemos lo que cuestan sus guerras, esas a las que nos llevan obligados en contra de nuestra voluntad, para que seamos también nosotros quienes paguemos esas facturas con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres y nuestras hijas. Que este efeméride sirva para recordar lo que nos trajo hasta aquí y por qué la memoria de cada uno de los fallecidos debe seguir viva. No a la guerra es un grito que hoy, 11 de marzo, tiene más sentido que nunca. Hagamos de ese grito una necesaria efeméride en este 2024. Hasta mañana.